Buenas tardes. En esta presentación vamos a hacer un repaso sobre las infecciones respiratorias en general y vamos a centrarnos en la descripción de algunos virus que producen estas infecciones. En esta imagen vemos entonces una descripción anatómica de la vía aérea superior y la vía aérea inferior, que nos va a servir para tener presente cuando hacemos referencia al compromiso de algunos de estos tejidos o zonas de la vía aérea cuando nos referimos a los síndromes clínicos. Acá más en detalle observamos los elementos o la topografía que puede adquirir la infección de la vía aérea superior. Lo mismo en esta diapositiva y aquí vemos en más detalle la vía aérea inferior. Bien, bueno, una vez que ya entendimos la división anatómica de las estructuras de las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, ahora vamos a detallar los agentes virales causantes de los cuadros respiratorios más frecuentes. Cuando hablamos de las vías aéreas superiores, cuando los cuadros infecciosos, si son causados por los virus, son los que frecuentemente causan los cuadros clínicos conocidos como resfrío común. La etiología de este cuadro, tenemos acá un listado de los más frecuentes, como el rinovirus a la cabeza, después otros virus como de la familia del coronavirus, muy nombrado últimamente, los adenovirus, los virus de la gripe. Cuando decimos de la gripe nos referimos a los virus de influenza, como también los parainfluenza y el sincicial respiratorio. Si nos focalizamos solo en la faringe, los que tienen mayor afinidad por las amígdalas y estas estructuras faríngeas son el adenovirus y el virus Coxsackie. Y si nos detenemos en las vías aéreas inferiores, donde podemos tener cuadros clínicos mucho más severos, donde compromete el parénquima respiratorio, causantes de lo que llamamos neumonías, ahí podemos ver el compromiso del virus de la gripe, los parainfluenza, el sincicial respiratorio y el adenovirus. Estos síntomas y la gravedad o el impacto en cada huésped va a depender de qué tipo de virus es el que se aloja, en cuál va a ser el lugar de infección. Como les dije previamente, se divide anatómicamente en vía aérea superior e inferior, y el estado inmunitario de mi huésped y la edad del individuo. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son las etiologías, sobre todo con la edad es muy importante este concepto, y si el estado inmunitario es deficitario, por supuesto que el impacto va a ser mucho mayor. Cuando hablamos de las generalidades de los agentes virales, lo que tenemos que saber es que su ciclo viral o su maquinaria bioquímica va a depender de mi huésped, de qué tipo de huésped va a dejar que este virus nos invada en mayor o menor proporción. La reproducción, hay virus que tienen lugar en distintos lugares celulares. Algunos se replican en la zona de ensamblaje, otros utilizan el núcleo, otros el citoplasma. Eso va a depender de qué tipo de virus va a ser el que está involucrado. También es importante conocer el genoma viral, si estamos hablando de un virus que tenga un genoma de tipo ADN o de tipo ARN. Si posee una cubierta proteica o si posee o no una envoltura. Los que no poseen envoltura son los que llamamos virus desnudos. El conocimiento de estas características individuales para cada virus son importantes, porque esto nos va a dar más información de cómo se va a replicar y dónde, y qué tipo de impacto en la enfermedad va a tener, si va a tener un cuadro de vía aérea superior o de vía aérea inferior. También debemos saber que los virus ADN asociados a enfermedades de los humanos se dividen en 8 familias y los de tipo ARN se dividen en 13 familias. Ahora nos vamos a concentrar en lo que llamamos adenovirus. Si ustedes observan el gráfico,
es importante que sepan que los tipos ADN, los tipos adenovirus son ADN bicatenario. Esto le permite a este tipo de virus, aparte que tiene una cápside deltacosaédrica sin envoltura, por lo cual esto le permite ingresar a la célula por endocitosis, y este tipo de ADN va a ir directamente al núcleo para comenzar su replicación. Es allí donde empiezan a transcribirse distintos tipos de genes. Hay genes tempranos y algunos más tardíos que van a ensamblar al virus, a nuevas partículas viriosas. Este tipo de reproducción puede llegar a producir alrededor de 10.000 nuevos viriones por cada célula infectada, y la liberación es por lisis celular. Por lo tanto, tenemos 10.000 nuevos viriones para, de forma contigua, comprometer a nuevas células y así sucesivamente. Lo que tenemos que saber es que se clasifican en grupos de letras de la A a la G. Esto se basa de acuerdo a su homología de ADN y también se dividen en 55 serotipos. Esto lo que me diferencia los serotipos es preferentemente a la base pentona y la proteína de la fibra. Y esto me va a definir el tropismo celular. O sea, qué afinidad a qué tipo de tejido tiene este virus de ADN y qué impacto o qué cuadro clínico de enfermedad voy a observar. Bueno, lo que es importante remarcar es que el virus se transmite por gotas respiratorias, por contacto directo de estas secreciones o por vía fecal oral. Esto va a llevar, sabemos que tiene una afinidad por la estructura faríngea, sobre todo por las amígdalas. Siempre el contagio es de humano a humano. Esta puerta de entrada, como dije, va a tener afinidad por las amígdalas y tejido adenoideo. Y como dijimos previamente, este tipo de virus se transmite por contigüidad. Pero también puede profundizarse localmente o expandirse por vía sanguínea o linfática hacia otros tejidos. Si observamos el cuadro, sabemos que este tipo de virus tiene un periodo de incubación, que es un periodo donde empieza la replicación viral y aún no se observan los síntomas. Eso ocurre en los primeros días de infección. Después, a partir del cuarto día, empieza a eliminarse el virus por secreciones respiratorias y pueden empezar o no los síntomas, y alrededor del octavo día pueden empezar el cuadro clínico, y también se inicia lo que es la excreción viral a través de las heces. Este tipo de adenovirus, ¿por qué observamos esta excreción viral en las heces? Porque se multiplica en el intestino, y este tipo de excreción puede durar muchas semanas, un tiempo prolongado. Es importante remarcar que el adenovirus es la etiología del 5 al 10% de infecciones respiratorias altas en los niños y hasta el 10% en las infecciones bajas. Por eso es importante recordar como etiología y sobre todo las edades. Es mucho más frecuente en los niños que en los adultos. Siempre está la salvedad de que los adultos inmunocomprometidos pueden tener cualquier tipo de infección. Como hacer un breve resumen, lo que le quiero remarcar es que el adenovirus es un ADN bicatenario, es un virus, como dijimos, de genoma de tipo ADN, es un virus desnudo, tiene 5 grupos y serotipos que comprometen al ser humano. El contacto es de humano a humano, ingresa por transmisión por gotas, contacto directo fecal oral, se transmite por contigüidad de célula a célula. Esta reproducción intracelular que se va a producir dentro del núcleo puede producir más de 10.000 viriones, y esto va a producir la lisis celular
volcando estas partículas para comprometer nuevas células. Se excreta por intestino en forma prolongada y es el causante del 5 al 10% de infecciones respiratorias altas en niños y hasta el 10% en las infecciones respiratorias bajas. Ahora vamos a cambiar de grupo de virus. Vamos a concentrarnos en el rinovirus, coronavirus y coxsackie. La estructura de los virus rinovirus, la familia es Picornaviridae, género rinovirus. Son virus los más pequeños, de cadena de tipo ARN y una estructura con una cápsula desnuda, icosaédrica. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días y una replicación vírica en la nariz. Son incapaces de replicarse en el tubo digestivo, como dijimos el ejemplo previo del adenovirus. Son muy sensibles al pH ácido y su mecanismo de virulencia es la liberación de las bradiquininas y de la histamina. Producen el 50% de infecciones de vía aérea superior, principalmente en otoño y final de la primavera, sobre todo en niños lactantes y niños. Y su epidemiología es mundial. La forma de transmisión es a través de las gotas, digamos de gota gruesa, lo que podemos llamar, o gotas aerosolizadas, a través de las manos por contacto directo o a través de fomites. Recuerden que los fomites son superficies inanimadas que contienen secreciones respiratorias y nosotros las manipulamos con las manos y las llevamos a nuestras vías aéreas. La manifestación clínica es un resfriado común que puede presentarse con secreción nasal, tiene una duración de 7 a 10 días y el diagnóstico se hace a través de un lavado nasal o un hisopado para y sobre todo el diagnóstico es clínico. Si comparamos con lo que últimamente escuchamos de la familia del coronavirus, la familia es un virus semejante a lo que se conoce como una corona, es de tipo ARN monocatenario, positivo con envoltura. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 3 días y puede prolongarse hasta más de 10. La patogenia ingresa por vía aérea respiratoria superior, tiene un tropismo para permanecer en ellas y es la segunda causa más frecuente de resfrío común después del picornavirus y afecta sobre todo a lactantes y niños. Pero bueno, esto es una epidemiología habitual normal. En este momento, al estar en pandemia, es el virus predominante en nuestro país. Como sabemos, la vía de transmisión es de gota gruesa, contacto con secreciones respiratorias y lo que produce es un resfrío común. La duración puede ser de 7 a 10 días y el diagnóstico se hace a través de un panel viral con parte de los signos clínicos y el hallazgo o la confirmación diagnóstica se hace a través de la PCR. Aunque existen otros métodos diagnósticos un poco más económicos como la detección del antígeno en un hisopado nasal que tiene una elevada especificidad aunque una baja sensibilidad, necesitando tener viremias mucho más elevadas para dar el resultado positivo, a diferencia de la PCR que con bajas concentraciones virales en las fauces, en la nariz con hisopado nasal ya me puede dar positivo. Si hablamos de la familia de Picornaviridae, el virus tipo coxsackie es del género enterovirus, también es un virus pequeño con un genoma de tipo ARN, con una estructura de una cápsula desnuda y icosaédrica. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días y tiene un tropismo por los ganglios mesentéricos y las placas de Peyer. La patogenia, tenemos del grupo A, que se acompaña con lesiones vesiculares, y los del grupo B, que me producen pleurodinia y miocarditis.
La epidemiología es más frecuente observarlo en niños de edad preescolar y escolar, aunque también puede darse en adultos. Su distribución es mundial y es mucho más frecuente en épocas de verano. Vías de transmisión es fecal-oral, contacto también con fomites, y las manifestaciones clínicas, dependiendo si estamos frente a un Coxsackie tipo A o si estamos frente a un Coxsackie tipo B. Es el causante de la enfermedad mano-pies-boca por las lesiones de tipo ampollares que se observan, y la arpangina, o de los cuadros del grupo de tipo B, que me produce mayormente pleurodinia. Puede darme un cuadro de miocarditis, pericarditis o hasta inclusive una meningitis aséptica. La enfermedad dura de 3 a 6 días y el diagnóstico se hace por cultivo tisular de riñón de mono, si estamos igual hablando de un cuadro meningio, a través de PCR en líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos observar la estructura de un virus de tipo rinovirus, donde vamos a encontrar el núcleo de tipo ARN y va a estar envuelto por una estructura de tipo protómeros. Y a mano derecha podemos ver el coronavirus con la imagen que simula una corona, que van a corresponder a las glicoproteínas de tipo E2, como también la glucoproteína tipo E1, que son transmembrana, y en el centro el genoma de tipo ARN. Ahora vamos a concentrarnos en las generalidades de los Paramyxoviridae. Podemos ver 3 géneros: los morbillivirus, que corresponden al virus del sarampión; los neumovirus, que corresponden a virus de influenza y el virus de la parotiditis; los paramyxovirus, que vamos a encontrar el virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus. Como características de este grupo se puede observar un genoma de tipo ARN sentido negativo, con una nucleocápside helicoidal que va a estar rodeado por una envoltura que contiene una proteína de unión vírica. Esta proteína, en el caso de los virus para influenza, se van a corresponder a la hemaglutinina neuraminidasa, como también lo podemos encontrar en el virus de la parotiditis. Esto une al ácido ciálico, a la hemaglutinina, en el virus de sarampión. Y podemos ver la glucoproteína de tipo G en el virus sincitial respiratorio y la glucoproteína de fusión. Este tipo de virus se caracterizan porque su reproducción o replicación es en el citoplasma. Se transmiten a través de gotas respiratorias y esto causa infecciones en las vías respiratorias. Los virus como el parainfluenza de la familia Paramyxoviridae, género neumovirus, tienen un genoma de ARN monocatenario envuelto, un periodo de incubación muy corto, que puede ir de 2 a 6 días, y la infección está limitada a las vías respiratorias. Puede, de todas formas, comprometer a las células epiteliales de vías aéreas superiores. Pero lo que no vamos a encontrar en este tipo de virus es que produzca viremia. La causa van a ser causantes de lo que llamamos resfríos comunes, y hasta un 25% puede comprometer las vías aéreas inferiores, y comprometen con mayor frecuencia a niños menores de 5 años. La vía de transmisión es a través de contacto de secreciones respiratorias, por lo que llamamos por gota gruesa, y manifestaciones clínicas podemos tener distintos cuadros, como ser un resfrío común o una bronquitis, también laringotraqueobronquitis, lo que llamamos croup en los lactantes, y neumonías si es que llega hacia las células del epitelio de vías aéreas inferiores. El serotipo 3 lo podemos observar durante todo el año. La duración de enfermedad es de 3 a 5 días.
y el diagnóstico se puede hacer a través de un aspirado nasal en los que son los niños más pequeños y que son los más comprometidos, y esos van a ser sometidos a lo que llamamos inmunofluorescencia o búsqueda de técnicas directas como ser la PCR. Cuando nos referimos a los metaneumovirus, también son un tipo de ARN monocatenario envuelto, tiene un periodo de incubación de 3 días, es muy frecuente en el mismo rango etario, en menores de 5 años, causan hasta el 15% de los resfríos comunes. Por supuesto que la vía de transmisión es a través de las gotas respiratorias, causan resfríos comunes y muy rara vez cuadros graves como también bronquitis laringotraqueobronquitis. Duración de la enfermedad aproximadamente 5 días y las técnicas de diagnóstico son las mismas que para el parainfluenza: PCR o inmunofluorescencia sobre muestras de aspirado nasal. Ahora lo que podemos hablar y observar en el gráfico es el ciclo de replicación viral de un virus sincitial respiratorio. Este tipo de replicaciones comienza a través de la fusión de las membranas del virus con mi célula hospedadora. Este virus utiliza las proteínas, las hemaglutininas, la tipo H o G, de la envoltura del virión para unirse al ácido siálico de los glucopéptidos o a proteínas de la superficie celular. La proteína F estimula la fusión de la envoltura y la membrana plasmática mediante un cambio de conformación. De esa manera, ya en el citoplasma, el genoma se transcribe a través de un ARN mensajero individual para cada proteína, y esto ayudado por la proteína M21 que permite atravesar regiones entre los genes, y de esa forma se libera nuevamente para comprometer a otras células contiguas. Es importante entender que su patogenia se concentra en el tracto respiratorio, aunque también puede comprometer la conjuntiva. La replicación del virus se produce en la nasofaringe y la diseminación por contigüidad en el epitelio respiratorio y aspiración de secreciones pueden llegar hasta el tracto respiratorio inferior, produciendo bronquitis, que son lo que llamamos infiltrados linfocíticos peribronquiales, edema, proliferación y necrosis, como también una neumonía intersticial. No se detecta por viremia. Su epidemiología, como dijimos, es la fuente de infección, las secreciones respiratorias. El mecanismo de transmisión puede ser directo o indirecto. Su presentación es epidémica, prevalencia preferentemente otoño e invierno. Los huéspedes susceptibles son los menores de 2 años, aunque el grupo de mayor vulnerabilidad son los niños de 6 a 11 meses, con una tasa de letalidad hasta inclusive del 30%. Lo importante a observar es que los virus de tipo sincitial respiratorio poseen la proteína F y G que interactúan con los TLR4 y los X3CR1 respectivamente de las células de la mucosa epitelial. ¿Esto qué me va a dar como respuesta? En primer punto aparece, como ya saben, la respuesta innata de las células ciliares, apareciendo en lo que se llama este cuadro los macrófagos y las células dendríticas. Estos son los participantes en los primeros 3 días. Y esto me va a llevar a producir cantidades de interferón de tipo 1, alfa y beta. Estas células dendríticas presentes en la vía aérea van a transportar diversos antígenos del virus sincicial a sitios activos del sistema linfático asociado a mamomucosas. Recuerden que este tipo de sistema inmune se concentraba en lo que se llama tejido respiratorio. Esto va a reforzar la respuesta innata con más migraciones de tipos de células a la mucosa. Por este primer contacto del virus, el sistema inmune se orquesta en respuesta con un efecto adaptativo específico
Y acá sí ya forman parte protagonista los linfocitos de tipo TCD4, TCD8 y los linfocitos B, pero a partir recién después del día 7. Esta respuesta adquirida lo que va a contribuir es a la eliminación de la infección a través de los linfocitos TCD8 y el interferón gamma, dejando una respuesta mediada por anticuerpos y células T sensibilizadas que protegerán por futuros nuevos contactos o reinfecciones con este virus. Entonces, nosotros, ¿qué debemos preguntarnos ante infecciones respiratorias agudas? ¿Qué debemos saber? Agente infeccioso, cómo se transmite, cómo es su transmisibilidad y su virulencia. Mi huésped, la edad, como dijimos, hay algunos virus que son más frecuentes en niños lactantes, otros son más frecuentes en menores de 5 años y otros inclusive en adultos. El estado inmunitario y nutricional de mi huésped, porque de eso va a depender qué herramientas para el ataque o la erradicación de la infección voy a poseer, la ocupación y las infecciones concomitantes y los hábitos, y el entorno, donde ahí debemos observar lo físico, como calidad del aire, hacinamiento, estación del año. Sabemos que hay virus que son mucho más frecuentes en las épocas invernales, como otros son más frecuentes en las épocas de verano. Y el contexto, como ser el acceso a la salud de mi paciente, si ante los primeros síntomas yo poseo una respuesta o si el acceso es mucho más difícil, apareciendo en etapas tardías de las enfermedades con un cuadro clínico mucho más severo. Esto me va a impedir manejar la infección y, por supuesto, el resultado va a ser muy diferente. Recuerden que es muy importante conocer al paciente, qué tipos de enfermedad de base posee, cómo está su estado inmunitario, para poder de alguna manera predecir qué impacto va a tener este virus en mi paciente. Si el impacto va a ser de cuadros más leves, como resfríos comunes, o si va a comprometer el cuadro anatómicamente de infecciones de vía aérea inferior, donde son mucho más severas y el resultado puede ser muy diferente. También es importante, como dijimos, la edad para asociar la frecuencia de distintos virus y la etapa estival o invernal en la cual estamos parados. Entonces, como modo de repaso, acá pueden observar un gráfico de lo que dijimos que son las vías aéreas superiores. Estas son infecciones muy frecuentes, generalmente de muy baja gravedad, y en su gran mayoría se resuelven espontáneamente. Es lo que llamamos el resfriado común, es el nombre convencional. Rinofaringitis aguda constituye uno de los principales motivos de consulta médica, de ausentismo escolar y laboral, sobre todo este año con la familia del coronavirus. Los principales agentes etiológicos son el rinovirus, que puede provocar hasta el 50%, del 10 al 15 coronavirus, y para influenza y adenovirus, como el sincicial o enterovirus, con mucho menos frecuente. Estos tipos de distribución etiológica son los que se manifiestan anualmente. En un estado pandémico como el que poseemos ahora, hay una preponderancia de un determinado virus, que en este caso es el coronavirus, donde no se van a observar este tipo de distribución hasta que este momento pandémico se resuelva. Por eso también es muy importante qué tipo de presentación voy a tener, ya sea endémico o epidémico, y la incidencia en nuestro país. A través de eso se logra por la vigilancia epidemiológica constante y el reporte del Ministerio de los agentes virales circulantes. Y cuando nos referimos a la faringitis y a las amigdalitis, la mayoría son virales. El agente bacteriano que más frecuentemente lo produce es del tipo Streptococcus pyogenes. El diagnóstico diferencial se realiza a través de un exudado faríngeo o un test rápido para detección de este Streptococcus pyogenes. Es un test muy sencillo que tiene
un diagnóstico en menos de 15 minutos y se puede acceder en cualquier tipo de guardia fácilmente. Y cuando hablamos de los cuadros más severos, cuadros clínicos de vías aéreas inferiores, donde poseemos lo que son los pulmones propiamente dichos, los bronquios, acá podemos observar lo que llamamos neumonía, que es la infección aguda del parénquima alveolar. La mayor incidencia de la neumonía aguda de la comunidad se produce en los meses fríos del año, con mayor circulación de los agentes virales y un mayor nivel de hacinamiento entre los niños. El sincicial respiratorio es predominante. Después le sigue en frecuencia, hasta en un 20%, los virus de tipo influenza y mucho menos frecuentemente los de tipo parainfluenza, adenovirus y rinovirus. Recuerden que hay otro cuadro clínico, como llamamos la bronquitis, que es un trastorno inflamatorio traqueobronquial que puede asociarse a una infección respiratoria generalizada. Generalmente se presenta durante los meses de invierno. Son de etiología viral en su gran mayoría y los más frecuentemente involucrados son el rinovirus, el coronavirus, influenza y adenovirus. Y la bronquiolitis es una enfermedad viral localizada en los bronquiolos que aparece durante los primeros 2 años de vida. Tiene un patrón estacional definido, aparece generalmente en invierno hasta el comienzo de la primavera, donde tenemos como etiología predominante el virus sincicial y como menos frecuente adenovirus, influenza A y parainfluenza. Tiene una tasa de ataque entre 2 a 10 meses de vida y el diagnóstico clínico se hace a través del aspirado nasal, donde podemos realizar técnicas de tipo inmunofluorescencia o de tipo PCR. De esta manera damos por terminado todos los grupos de virus más importantes que debemos tener en cuenta y de acuerdo a su ubicación anatómica, estado estacional, edad del paciente y estado inmunitario.